En Tejiendo la Voz, el amor, la armonía, la conciencia y la inspiración se pueden tejer con palabras. Yo soy Alejandra Escobar y en este espacio quiero darle voz a mi alma a través de conversaciones auténticas que nos acompañen en la búsqueda de la verdad y nos regalen reflexiones profundas y significativas hiladas por la experiencia, la sinceridad y el amor. Admirar lo bello, cuidar lo verdadero, honrar lo noble, decidir lo bueno. Guía al hombre en la vida a metas, en el sentir a la paz, en el pensar a la luz, y enseña a confiar en la acción de Dios, en todo cuanto es, en el vasto universo y en lo profundo del alma. Hola, este verso que les acabo de compartir es un verso Waldorf. Hoy quiero compartirles mi experiencia y mi vivencia de esta metodología tan bonita, de esta pedagogía tan bonita con la que fui educada desde que estaba en preescolar cuando tenía 4 años hasta que estaba en 11 y creo que hasta ahora, porque creo que esto es una semilla que se siembra en el corazón y que no termina de germinar nunca, que florece constantemente, porque es una semilla entregada y sembrada con verdad, con nobleza. Esta experiencia que les quiero compartir es mi vivencia personal. No se trata pues de darles acá los fundamentos realmente teóricos de la pedagogía Waldorf, porque no soy una experta. Lo único que quiero compartirles es qué es vivir en un mundo ya siendo adulto, ya siendo mamá, ya siendo trabajadora, ya siendo esposa, y siempre tener esa visión del mundo y esa capacidad de ver el mundo con esos ojos Waldorf. Entonces este es el propósito de este episodio y entonces para ello quiero contarles también un poco de dónde sale esta pedagogía. Esta pedagogía fue fundada por Rudolf Steiner. Él es era un filósofo austriaco, un erudito, literario, un artista, y él, además de fundar esta pedagogía, fundó algo que se llama la antroposofía. Y estos pilares de la antroposofía son integrar la ciencia, el arte y la espiritualidad para lograr una comprensión más profunda de la vida y del universo. Contempla la antroposofía y también la pedagogía Waldorf que los seres humanos están formados por cuerpo, alma y espíritu. Es una tríada que hay que cuidar y por ello en esta pedagogía se trabaja siempre en estos 3 sentidos. Este aprendizaje entonces de la pedagogía Waldorf, se basa en que hay unas etapas de desarrollo y una integración en las artes y una conexión con la naturaleza que son lo que finalmente repercuten en que el niño, adolescente, pueda realmente educarse, ¿cierto?, en el mismo sentido y propósito de su propio espíritu. Como les conté, yo estudié en este colegio desde que tenía 4, casi 5 años. Estuve 3 años en preescolar, luego pasé a primero y estuve allí hasta 11. Hay unos principios muy importantes de esta pedagogía que son los septenios, que habla, pues nos ha orientado mucho esta pedagogía a pensar que los septenios, los ciclos de 7 años del ser humano, son importantes. Entonces el primer septenio es de los 0 a los 7 años, el segundo es de los 7 a los 14, el tercero de los 14 a los 21 y así sucesivamente. Vamos a hablar de estos 3 primeros porque son los que tienen cabida pues en este mundo escolar. El primer septenio, de los 0 a los 7 años, que es incorporarse al mundo, lo que busca es fortalecer la voluntad en el niño, desarrollarse en esta sensibilidad de su propio ser y su propia alma, recrear la imaginación, la fantasía y la capacidad de asombro. Y todo eso se logra a través de cuidar y de curar muy bien que todos los contenidos y todas las vivencias de lo que ese niño oye, ve y vive, pues sea ojalá con la menor tecnología posible, sin pantallas, pero además que pueda también, ejercitarse o aprenderse a través del juego, de la vivencia del propio cuerpo, del movimiento, y qué mejor manera de mover el cuerpo que para hacer arte. Entonces desde allí empiezan los primeros esbozos de pintura,
de artesanías, de barro, de lanas, texturas y todo aquello que nos empieza a introducir en lo que después va a ocurrir más adelante en el colegio. De estos 0 a 7 años, recuerdo con mucho amor varias anécdotas y vivencias en ese tiempo. Recuerdo que mi salón, habían como 4 o 5 salones de preescolar y mi salón estaba más o menos compuesto por unos 15 niños y había una mesita en el centro de ese salón, en uno de los extremos, que era la mesita de la Madonna, siempre con una velita y con una imagen de la Virgen María. Este no es un colegio religioso, ni la pedagogía Waldorf promueve una religión en particular, pero siempre, siempre se promueve una espiritualidad y la existencia de un gran espíritu como creador supremo del universo. Y estaba ahí la mesita de la Madonna, que realmente era la Virgen María, acompañándonos, y desde el comienzo de la jornada se prende la vela, se hace un verso similar al que les leí. Hay un verso para cada una de las etapas, para cada uno de los septenios, y dependiendo también de las labores que se van a emprender, y a partir de ahí entonces ese verso o ese rezo empieza a aperturar lo que es la jornada escolar. Recuerdo la celebración de los cumpleaños. Cada vez que alguno de los compañeritos cumplía años, a todos nos ponían pues como unas mantas especiales, y al niño el cumpleaños una corona, y era como un festejo, era una fiesta muy bonita que nos hacía pues como recoger y compartir juntos. Me acuerdo que también en la semana de Pascua se pintaban unos huevitos pues reales, que se les sacaba la yema y la clara, se pintaban de colores con acuarelas y se escondían por todo el colegio, que era un colegio gigante con unas mangas gigantes, 2 fincas muy muy grandes por las que corríamos libremente, y teníamos que encontrar los huevitos de Pascua. Y pues también habían unos huevitos de chocolate pues que nos escondían como para poder incentivarnos también a correr por todo el colegio en búsqueda de esos huevitos. Y era todo un ritual muy bonito, muy especial. Y al final terminábamos ese ritual comiendo pan sin levadura y con un poquito de miel por encima. Este primer septenio también es como la conexión con el mundo espiritual, con el poder saber que estamos compuestos de ese espíritu, que hay arriba alguien más supremo que nosotros, la capacidad de entender y de ver a Dios y la capacidad de conectarnos con Él de una forma pura, simple y orgánica. Una de las cosas que más valoro de esos años de colegio es que nunca tuve uniforme. Entonces siempre podíamos ser auténticos de la manera que queríamos vestirnos, de la manera como nos queríamos representar, y por supuesto que había una invitación a no pintarse las uñas, por supuesto jamás nos maquillamos, o sea, era un vestuario demasiado simple, eran sudaderas, camisetas y botas pantaneras, y a correr por todas esas mangas, a perseguir zarigüeyas, a montarnos en palos de níspero y realmente a disfrutar la vida. Ya luego entonces el paso a primero de primaria es muy bonito, es muy significativo, porque pasamos de estar con los compañeros de esos 3 años de preescolar y se integra un grupo con más o menos de 25 a 30 niños que tienen 6 años cumplidos y van a cumplir 7 años estando en primero. Entonces salen todos los niños de 6 años de los otros preescolares, pues, o de los otros grupos de preescolar, y se conforma ese grupo y nos llevan a todos a un campamento para presentarnos. Obviamente que igual jugábamos pues ahí en los recreos, pero nos empiezan a conectar, y esa conexión se hace a través de un campamento. Entonces siempre se van a fincas, se ensamblan las carpas, se hacen fogatas, y a partir de ahí empezamos a hacer el rito de paso de pasar a preescolar, y también el rito de despedida de lo que es el primer septenio. Ese es el segundo septenio, entonces comienza con primero de primaria, va de los 7 a los 14 años, y es un septenio que yo en especial valoro mucho. Creo que es quizás el septenio que recuerdo con más cariño en mi vida, y creo que allí hay un punto importante, un aprendizaje importante, que es abrirse a la palabra.
En ese entrar a primero empezamos a leer y a escribir. Antes de eso jamás nos enseñan nada que tenga que ver con letras ni nada que tenga que ver con números. Estamos enfocados es en otra cosa. Cuando llegamos a este segundo septenio, en primero empezamos a descubrir las palabras. La forma de descubrir esas palabras es mágica. Todos los días aparece, el tablero era grande y tenía 2 alas que se cerraban y siempre en una de esas alas, creo que siempre era la izquierda, las profesoras desde el día anterior dejaban un dibujo plasmado con la letra que íbamos a conocer al día siguiente. Me acuerdo mucho de la letra A porque era un ángel, entonces era la letra A dibujada, pero realmente entre toda esa dibujo y esa pintura hecha con tiza de colores, se construía realmente un ángel. Entonces al día siguiente todos llegábamos ansiosos por saber cuál era la letra que había al otro lado del tablero y cuando nos sentábamos, que era lo primero que hacíamos en la mañana, descubrían esa letra, abrían esa ala del tablero y era magia. Por ejemplo, la letra E era un enano así encorvadito que formaba esa letra E y estaba recostado frente en un árbol. Y así cada día íbamos descubriendo nuevas letras y en ese descubrir las letras solo nos concentrábamos diariamente en esa letra, en pronunciarla, en entenderla. Esa letra no solamente traía un dibujo, sino que traía una historia. Entonces siempre estaba la historia o ya fuera del ángel o ya fuera del enanito. Bueno, siempre había una historia detrás y había un foco absoluto en entender esa letra en su individualidad, todavía sin preocuparnos por conjugarla o por unirlas con otras letras, ¿cierto? Así empezamos a conocer las palabras, a conocer las letras y empezamos a escribir. Ya luego obviamente nos ayudaban a pronunciarlas, cómo sonaban juntas, cómo las podíamos hacer y luego a escribirlas. Y los cuadernos de este colegio eran cuadernos absolutamente blancos, no solamente por dentro, no tenían ni siquiera renglones, nunca usamos reglas. Siempre era un lienzo en blanco, sino que también las pastas eran blancas y en las pastas nosotros dibujábamos con crayola lo que queríamos que ese cuaderno tuviera. Eso finalmente los papás nos ayudaban a forrarlo con contact para que no se perdiera el dibujo y ese era el cuaderno que teníamos. En ese segundo septenio, perdón, hasta que pasábamos más o menos a los 9 años, solamente escribíamos con crayola. Solamente con crayola. Ya en tercero pasamos a escribir con colores. Y creo que uno de los días más felices de toda mi vida fue cuando me entregaron la caja de colores Prismacolor. Esa cajita de 12 colores con los colores primarios que separaba y uno la podía poner ahí en el pupitre. Y eso era como tener un tesoro, toda la creatividad puesta en esos 12 colores y ser capaz con eso de hacer arte. De verdad, un recuerdo maravilloso. De las cosas más bonitas que también ocurren en ese segundo septenio es tejer amistad y hermandad, porque entonces ya desde primero hasta 11 siempre estamos los mismos compañeros, siempre están las mismas personas acompañándonos, es decir, que realmente ya no son compañeros, sino que se convierten en hermanos y obviamente allí hay un tejido muy hermoso hilado por el amor, por la amistad, por la camaradería. También es bien bonito en esa etapa la magia de la música, de los versos y del arte. Todos los días cogíamos una flauta dulce y empezábamos a tocar canciones, si era época de Navidad, villancicos, dependiendo de los días del año, pues, o de las épocas del año, el himno de la alegría. Bueno, nos enseñaban canciones muy hermosas y todos los días al unísono con las flautas comenzábamos pues a tener esa experiencia musical. También el arte, teníamos unas hojas blancas grandes en las que pintábamos con un pincel grueso y con acuarelas y esas acuarelas solamente eran los colores primarios, amarillo, azul y rojo y nos enseñaban a combinarlos. Entonces, como del amarillo y del rojo salía el naranja, como del rojo y del azul salía el morado y cómo podíamos entonces empezar a crear nuevos colores con los mismos colores primarios. Y ese pincel que era gordito, le decíamos babuchas porque era un pincel así como de estas fibras así como bien gruesitas y ese babuchas era el que nos acompañaba en generar todos esos trazos de arte.
Nos pasábamos los recreos en los árboles. Por allá había un árbol que le decíamos el crucificado. No me pregunten por qué, por allá una de mis compañeras se acordará. Y nos llevábamos la lonchera para ese árbol, nos montábamos y allá pasábamos, hacíamos equilibrio y éramos capaces hasta de dormir montados en los árboles. Las manualidades, el tejido, que también les compartí en el episodio anterior, empezaron a ser supremamente importantes y digamos que todo el centro siempre estaba en el arte, en ese segundo septenio. Teníamos épocas, entonces por la mañana siempre estaba o lenguaje o matemáticas, porque también empezamos a conocer los números en ese primero de primaria. Y ya por las tardes siempre teníamos taller de arte, ya fuera modelado en barro, talla en madera, manualidades de tejido. Entonces recuerdo que tejíamos nuestro primer telar en tercero de primaria, tejíamos un estuche para la flauta en malla, pero esta vez ya no pasábamos por el aprendizaje de la lana virgen, sino que ya nos entregaban lanas de colores y empezábamos pues como a crecer en estas manualidades. Luego el tercer septenio, que viene de los 14 a los 21 años, es toda esta transformación del mundo interior y exterior, y todo lo que pasa en ese tercer septenio es un septenio muy dramático como la adolescencia misma, ¿cierto? Empiezan entonces a pasar todos estos cambios hormonales, empiezan a moverse, digamos, muchas emociones, muchos sentimientos, empieza a dar un cambio el cuerpo y el espíritu hacia un nuevo comenzar y entonces aparecen nuevas preocupaciones, la comparación con los otros y empiezan pues como a aparecerse nuevos retos que hay que sortear. Obviamente ya a nivel académico, este tercer septenio sí es más riguroso y tiene pues todas estas otras materias que en la normalidad de los colegios están desde el principio, la química, la física, la geometría, en fin, muchas materias pues como digamos con un rigor técnico que nosotros en el segundo septenio no vemos y yo muy poquitas veces pues me relacionaba quizás porque patiné muchos años, me relacionaba con mis compañeritas de patinaje y me decían como, ay, tengo muchas tareas para este fin de semana, tenía, no sé, 8 o 9 años, estoy viendo no sé qué, y yo les decía, ¿qué? Yo no sé qué es eso, no sé de qué me están hablando, porque yo estoy por allá en un mundo paralelo lleno de luz, de color y de hermosura, y nunca hice una tarea un fin de semana, y ese es uno de los regalos más grandes que yo creo que ese colegio me ha entregado. Nos enseñaron que el fin de semana era para descansar. Entonces, en semana teníamos unas tareas supremamente manejables, porque la idea de irse para la casa no era seguir estudiando. Era una cosa muy sencilla de hacer, muy de integrar el aprendizaje vivido en el colegio, pero una cosa que podíamos manejar de una forma pues muy sencilla. Y de hecho, yo nunca tuve acompañamiento en esas tareas porque yo crecí con mis abuelos hasta un punto me ayudaron. Quizás mi abuelo me ayudó cuando empecé a multiplicar por 2 o por 3 cifras, pero hasta ahí llegaron las cosas. O sea, yo realmente casi que una enciclopedia de pronto mi mamá me compró, pero yo hacía mis tareas sola y realmente nunca necesité de otra ayuda porque precisamente el conocimiento y el aprendizaje que mi colegio me daba era poder pensar por mí misma, ¿cierto? Nunca repetir, nunca aprenderse nada de memoria, entender, ser consciente, aprender de verdad, discernir. Con ese aprendizaje que me llegaba, ahora usted piense, qué es lo que usted va a hacer, cómo conecta esas ideas, de dónde salen las cosas y cómo era, digamos, muy limpio de contaminación en muchos sentidos, pues de televisión, de nada de eso. Nosotros estábamos enfocados en otra cosa muy diferente. El cuerpo y la mente estaban con la capacidad y la creatividad prendida y puesta realmente en aprender. Entonces, nunca sé lo que realmente es hacer una plana, nunca sé lo que es aprenderse nada de memoria y ya no supe, porque creo que ese no es el camino. Entonces, muy, muy bonito pues este tercer septenio ya como nos está entregando otro rigor académico. Y cuando nos salimos del colegio, nos graduamos y termina como esta etapa, llegamos a la universidad. Y muchos miedos que habían como en el entorno, pues de nosotros, yo personalmente nunca tuve ese miedo, pero sí recuerdo a algunos compañeros como tener ese miedo de, yo no sé lo mismo de matemáticas que sabe el de aquel colegio, yo no sé lo mismo de no sé qué como el que sabe aquel colegio. Yo como estudié comunicación,
pues obviamente que mi carrera permitía tener un menor rigor, digamos, por lo menos matemático, ¿cierto? Pero muchos de mis compañeros decidieron ser ingenieros y sí es cierto que el primer semestre les costó bastante cuando llegaron a cálculo, pero como sabían entender, discernir y hacer conciencia del aprendizaje, aprendían muy sencillamente todo lo que este nuevo reto académico les traía. Y yo ahí empecé a reconocer con un valor gigante el aprendizaje entregado en mi colegio, porque para mí, desde mi carrera y desde mi profesión, me era súper sencillo crear, escribir, imaginar. O sea, para mí esto era un disfrute más que una tarea. Y empecé a valorar cómo desde el comienzo, si se siembra esa semilla, ¿cierto?, de aprendizaje, de verdad como es, el resto va fluyendo y se va hilando de una forma muy tranquila, muy suave y muy sutil, que nos permite aprender no solamente de lo que queramos estudiar, sino de cualquier tipo de aprendizaje, porque te enseñan es a pensar, no te enseñan de un área específica, te enseñan es a pensar. Entonces, en la universidad ya empezó otro momento muy diferente, porque entonces ahí como que recogí esos frutos de toda esa enseñanza del colegio y empecé a forjar esa carrera profesional que también les contaba en el episodio anterior, muy rigurosa, en la que por 15 años he trabajado de una forma pues muy potente en los temas que hago, y hoy puedo reconocer y ver en mí un montón de esos aprendizajes, de esos 3 septenios vividos en ese lugar maravilloso que amo con toda mi alma, y poder introyectarlos a la vida, digamos, difuminarlos en mis relaciones, en mi matrimonio, en la manera como le entrego a mi hijo ese aprendizaje, que por supuesto tendrá la misma educación. Y no solamente eso, sino que creo que me ha entregado el regalo de ser capaz de pensar fuera de la caja y como de poner en consideración una idea que quizás, si yo tuve que aprenderme toda la vida un montón de cosas, nunca se me va a ocurrir. Ese ha sido uno de los grandes y valiosos regalos que me ha entregado esta pedagogía. Además de poder tener esta sensibilidad del arte que hoy, años después, por muchos años había dejado como dormida, digamos el tejido no, siempre he tejido toda mi vida, por tiempos mucho más, por tiempos un poquito menos, pero siempre he tejido, siempre ha sido como mi terapia, ¿cierto? Pero ahora estoy como volviendo a recoger esas semillas de arte con la música. Estoy aprendiendo la guitarra, aprendiendo el canto y empezando a forjar también ese arte con una visión ya más adulta, más madura, y a ser capaz entonces de, a través de ese ejemplo, ¿cierto?, de aprendizaje fundamentado con el arte, entregarle a Emilio, mi hijo, esa enseñanza y ese gran ejemplo que quiero que tenga para su vida. Entonces, esta es una reflexión, una anécdota, una historia que quería compartirles porque creo que también se la debía a las personas que están cerca de mí, de poderles contar también un poquito acerca de quién soy y de cómo fui educada, porque creo que esto realmente partió de forma transversal toda mi vida y hoy soy lo que soy gracias a este colegio, al que de verdad le estoy profundamente agradecida. Bueno, muchas gracias por escuchar. Hemos llegado al final del episodio de hoy. Gracias por abrir su corazón para escuchar con respeto y con mucho amor estas palabras que hoy vine a compartirles. Recuerden seguirnos en redes sociales para que este proyecto se siga expandiendo, para que todas las personas que ustedes sientan que quieran escuchar este compartir de palabra pues puedan nutrirse de él. Y recuerden nuestra frase y nuestro mantra de Tejiendo la Voz: qué bonita la vida.